Soy Lucio Laura Espinosa. Vamos a resolver una ecuación diferencial, pero con el método de Laplace. Sabemos que la función y tiene una variable en función a t. Entonces y va a ser igual a f de t. Entonces lo que haremos es encontrar la transformada de Laplace para cada término. La transformada de Laplace de la tercera diferencial de f de t se expresa como lo siguiente. S al cubo sabemos que es cambiar de ft a fs, entonces quedaría s al cubo por fs menos s cuadrado por f minúscula 0 menos s por f' 0 menos f segunda 0. Te vas a dar cuenta en el siguiente caso bajo esta estructura. Mientras el exponente de s va disminuyendo de 1 en 1, entonces las derivadas también van incrementando. Lo mismo va a pasar entonces reduciendo la expresión. Veamos por qué llega a ese cubo f de s menos 1. Sabemos que f de 0 es igual y0. Y0 es igual a 0. Por lo tanto, f de 0 es 0. Entonces, 0 por cualquier otro elemento es 0. Y lo mismo sucede en esta otra parte. Entonces, simplemente, f segunda de 0 sería igual a 1. En todo caso, lo que estamos diciendo es que esta parte se va a simplificar. Se hace 0 y se hace 0. Y solo me quedaría estas dos cantidades. En consecuencia, ahora podemos pasar al siguiente. ¿Cuál es la transformada de Laplace de f segunda del segundo término? Entonces eso va a ser igual, muy parecido, s al cuadrado. Ahora empiezo en cuadrado porque es segunda diferencial. Por f de s, acuérdate que la transformación es f mayúscula, menos s por f de 0, menos f' de 0. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Lo mismo. Sé que para este caso, ¿no? Sabemos que f de 0 vale 0, por lo tanto, toda esta parte sería 0. Y también f' vale 0, en consecuencia lo único que me quedaría es aquel término, que es lo que yo transcribo. Sigamos viendo el caso. Ahora la transformada de Laplace de f' de t del tercer término, eso va a ser igual a decir s f de s menos f minúscula de 0, que sería igual a 0, por lo tanto se llegaría solo a esta expresión. Además tenemos que encontrar la transformada de Laplace de esta función, de y, vale decir de f de t, y eso va a ser igual a decir f mayúscula de s. También tengo que encontrar la transformada de Laplace de seno de 3t. Sabemos que esta tiene una relación matemática y eso va a ser igual a 3 entre s cuadrado más 9. Encontrado cada una de las transformadas de Laplace, lo único que vamos a hacer es reemplazar ahora en la ecuación original. Reemplazando en la ecuación original obtenemos, esta sería de la tercera diferencial, la parte roja, más 2 veces y segunda, pero que sería 2 veces la parte azul, menos la parte de color morado, y luego menos el doble de y, el doble de color verde. Eso va a ser igual a la transformada de seno de 3θ, que sería 3 entre s cuadrado más 9. Ahora lo único que voy a hacer es algún cambio rápido. ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquella fracción la vamos a dejar. Este menos 1 lo voy a pasar al otro lado, entonces quedaría con más 1, pero en lugar de 1 le voy a poner dos cantidades iguales a fin de que sean fracciones homogéneas. Y luego, en lo que queda en esta primera parte, al lado izquierdo, voy a factorizar f de s. Factorizando f de s, obviamente quedará algunos términos en cada quien.
Entonces quedaría un s al cubo, aquí quedaría 2 veces s cuadrado, aquí sería menos s y luego sería menos 2, que es esta parte. Ahora aquí hago una operación rápidamente para despejar f de s. En consecuencia, en esta parte sería fracciones homogéneas, quedaría s cuadrado más 12 entre s cuadrado más 9. Y aquí lo que tengo que aplicar es factorización. Y llegaría a esta expresión factorizada, s cuadrado más 12, ¿te acuerdas? Entre s cuadrado más 9, que está por aquí. Y luego tendríamos en esta parte, ¿no? la parte que estamos factorizando, toda esta parte factorizada quedaría de este modo. Esa sería su factorización equivalente. Una vez hecho ese proceso, ahora tengo que transformar a fracciones parciales. Entonces, las fracciones parciales tienen las siguientes formas. Como quiera que haya un término cuadrático, entonces en la parte superior asigno un término lineal. Más, aquí quedaría, ya tengo los coeficientes A, B, entonces el siguiente sería C entre el segundo término pero lineal. Luego tendríamos más D entre S más 1, que es el tercer término lineal. Y finalmente más C entre el último término que se tiene. Quiere decir que estas dos fracciones, tanto la fracción única y las fracciones parciales, deben ser equivalentes. En consecuencia, aquí la preocupación sería encontrar los valores tanto de los coeficientes, ¿no? De tal manera que se pueda aplicar la inversa de Laplace. Entonces, lo más fácil en este caso es empezar con las lineales. Encontremos E. ¿Cómo se consigue E? Haciendo de cuenta que toda esta parte no existe. Solo igualo a aquella función con la última. Vale decir, lo que te estoy explicando es lo siguiente. Entonces lo único que vamos a hacer es igualar esta fracción con esta última. Si tú igualas aquello, entonces simplemente lo que va a suceder es que S más 2, S más 2 simplifica, entonces el valor de E sería por aquí equivalente. ¿Pero por qué has simplificado esto? Simplemente para que tú tomes como referencia que S vale menos 2, entonces ese valor de menos 2 la vas a reemplazar en toda esta fracción sobrante. En consecuencia tendríamos la siguiente expresión. E sería igual, simplificado, ¿te acuerdas? Entonces quedaría esta expresión y allí voy a reemplazar con ¿qué? Con S igual a menos 2. Entonces reemplazando con menos 2 consigo el valor de E, que sería 16, claro, ¿no? Menos 2 al cuadrado es 4 más 12, 16. Lo mismo repito en la parte inferior, entonces este sería su valor equivalente. Una vez encontrado E, hago lo propio para la otra expresión. Solo voy a hacer referencia, en este caso, vamos a hacer referencia, como antes te conté, esta fracción ahora voy a igualar con aquella. De tal manera que esta vez voy a tener que simplificar, en este caso, S a la menos 1, S a la menos 1, y de ahí que quedan los demás términos. Entonces en la parte que queda es la que yo voy a reemplazar el punto crítico, o sea S igual a menos 1, y así obtengo el valor para D. Entonces en este caso D sería menos 13 entre 20. Repito lo mismo para C. Entonces, ahora en este caso también sucedería lo mismo. Veamos, por aquí tengo la fracción, ¿de acuerdo? Ahora voy a calcular C, pero lo más importante es que yo voy a tener que simplificar estas dos cantidades. Entonces, al simplificar solo me quedaría aquella fracción. Pero ¿qué voy a hacer? C menos 1 igual a 0 y digo que S es igual a 1 y esa es la que vamos a reemplazar allí. Entonces reemplazando vamos a obtener el valor de C, que sería 13 entre 60. Teniendo ya el valor de E de C, ahora la preocupación será encontrar los valores de A y B, cosa que esto es un poco complejo. Entonces el truco que se puede hacer es este de aquí. Lo voy a multiplicar. Sabemos que aquí multiplicando toda esta fracción va a resultar así. A ver un poquito, vamos a ver el trabajo que le estamos realizando, solo uno de ellos, y luego ya ustedes van a tener en mente que ese es
que se está realizando para cada uno de ellos. A este factor AS más B, que está por aquí, ¿de acuerdo? Le vamos a multiplicar por todas estas cantidades, ¿no? Y eso es lo que aparece en esta parte. Lo mismo, ahora voy a cambiar de color a este valorcito C, que anda por aquí, ahora lo voy a multiplicar, ¿de acuerdo? Por estas partes, ¿sí? Excepto por la que está dividiendo, entonces esa es la que tú tienes ahí. Ese mismo proceso repetido para cada uno. Entonces, ese proceso, una vez hecho la linealización, quiere decir que toda esa expresión va a ser igual a ¿quién? A toda esta parte, ¿no? Entonces tenemos que esta se mantiene, deben ser equivalentes. Listo. Entonces, teniendo esa información ya adicional, ¿qué es lo que voy a hacer? Como yo necesito encontrar el valor de B, ¿cómo elimino A? Ya que conozco el valor de C, de E. Elimino A cuando S vale 0. Entonces hago ese reemplazo. Para calcular B se reemplaza con 0 al valor a la letra S, digamos. Entonces, reemplazando con 0, prácticamente quedaría una expresión así. Esta parte simplifica, quedaría 12, ¿de acuerdo? Por aquí desaparece, quedaría B, por aquí sería menos 1, en esta parte más 1, por aquí sería más 2. Entonces prácticamente repito lo mismo para todo ello y hago uso de la calculadora y automáticamente consigo el valor de B, que es menos 3 entre 65. Ahora, el otro detalle que vamos a tener, de haber encontrado DSB, ahora hay problemas para A. Entonces, para A voy a hacer otro truco, digamos así. Sabemos que al momento de multiplicar por aquí, a ver si podemos visualizarla, al momento de multiplicar los primeros términos, vale decir AS por S por S y por S, quedaría AS a la cuarta, ¿cierto? Y lo mismo pasaría aquí. Si multiplicas estas primeras partes, quedaría un término igual CS cuarta, y lo mismo sucede por este otro lado, ¿ya? Y por aquí también pasará lo mismo. Entonces quiere decir que de todos modos, en todos ellos hay un término S a la cuarta. Pero sin embargo, en este lado izquierdo no tenemos S a la cuarta, pero sí podemos completar, digamos, con un 0 S a la cuarta. Entonces, realizando ese trabajo, ya quedaría así. Como no teníamos, ¿te acuerdas? Es 0 S a la cuarta. Y aquí, ¿qué resultaba? En toda esta parte quedaría AS a la cuarta, ¿te acuerdas? Obviamente hay otros términos que no lo estoy contemplando porque es de grado menor. En esta otra parte también hay un CS a la cuarta, por aquí también hay un DS a la cuarta, un ES a la cuarta. Simplifico en todos ellos S a la cuarta y me quedo con esta expresión, ¿no? Pero como yo ya conozco, ya calculamos el valor de EDC, entonces EDC puedo pasar al otro lado, despejar A y automáticamente hago uso de mi calculadora y el valor de A vale 3 entre 130. Teniendo ya los 5 coeficientes, ahora lo único que voy a hacer es volver a transcribir esta función. Entonces quedaría de este modo. F de S va a ser igual. Ahora, sin embargo, en esta parte yo puedo desglosar en dos cantidades iguales. Primero sería, digamos, algo así, a ver si podemos entendernos. Primero sería AS entre S cuadrado más 9. Pero sabemos que el valor de A es 3 entre 130 que está allí. ¿Ves? Ahora entonces quedaría S entre, entonces todo eso aparece por aquí, ¿de acuerdo? Ahora voy a lo mismo trabajar, pero con la parte siguiente, B entre S cuadrado más 9, ¿ves? Entonces el valor de B, tenemos aquí, ¿cuánto? Con menos, a ver si lo podemos ubicar, menos 3 entre 65. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El menos la saco. El 3 la voy a dejar dentro, el 65 lo saco. ¿Por qué lo dejo? Porque hay una identidad transformada inversa de Laplace para que sea esa condición. Entonces, esa condición me dice que hay que dejarlo ahí. Luego sería, en esta parte,
y ahora sería C entre S menos 1 y ya está reemplazado cada uno de ellos. Pero sabemos que la solución Y, en todo caso F minúscula de T, ya la transformada en Laplace, la inversa, dice, aplíquele la inversa a cada uno. Entonces, aplicando la inversa, tendríamos lo siguiente. Esta sería la inversa. Sabemos que S entre S cuadrado más 9, su inversa Laplace es coseno de 3t, y lo demás mantiene. 13 entre S cuadrado más 9, su transformada Laplace inversa es seno de 3t, y lo demás mantiene. Ahora en esta parte también, 1 entre S menos 1 es E a la t, y lo demás coeficiente, y por aquí lo mismo, ¿no? Entonces esta es la solución general que se tiene a esa ecuación del cual estábamos hablando.